vamos a resolver algunos ejercicios de cálculo de concentraciones. Entre las concentraciones que nos vamos a encontrar va a destacar la molaridad. En prácticamente todos los ejercicios la vamos a necesitar. Entonces vamos a recordar cuál era la fórmula de la molaridad, o concentración molar, que viene a ser lo mismo. Entonces, la molaridad se calcula dividiendo la cantidad de soluto en moles entre el volumen de la disolución, que tiene que estar en litros. Si nos fijamos, las unidades que nos van a quedar para la molaridad son las siguientes: mol entre litro. Pero esto se suele resumir poniendo una M mayúscula que simboliza la unidad molar. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una disolución que va a estar formada, como toda disolución, por una cierta cantidad de soluto y de disolvente. De soluto tenemos un mol. Y luego simplemente vamos a completar la disolución con disolvente hasta llegar al litro. Este es el volumen de la disolución. Tenemos 1 litro de disolución. Y recordemos que en este litro de disolución había 1 mol de soluto. Así que la concentración molar de esta disolución va a ser 1 mol por litro, porque tenemos 1 mol de soluto por cada litro de disolución. Pero podríamos resumir esto de esta manera: 1 molar. Bien, pues ahora vamos a pasar a los ejercicios. Este es el primero. Partimos de una jarra con 100 mililitros de agua y añadimos 5 gramos de cloruro de sodio. Calcular la molaridad de la disolución. En primer lugar, vamos a escribir esta fórmula que acabamos de ver, la de la molaridad. La concentración molar es igual a el número de moles de soluto, cantidad de soluto en moles, partido del volumen de la disolución, que tiene que estar en litros. Vale, ¿qué datos tenemos? Realmente ya tenemos los dos, lo que pasa es que no están en las unidades adecuadas. El volumen de la disolución. A ver, en este problema solo nos dan el volumen del agua, esto sería el volumen del disolvente. Pero bueno, vamos a considerarlo ya para este problema como el volumen de la disolución, simplemente porque no tenemos datos para calcular el volumen de la disolución. Y además, a estos 100 mililitros de agua, cuando le añadamos esos 5 gramos de sal, pues tampoco van a variar mucho. Entonces, vamos a considerar estos 100 mililitros de agua como volumen de disolución. Está en mililitros, tenemos que pasarlo a litros. Pues 100 mililitros son 0,1 litros. Y ahora, en cuanto a la cantidad de soluto, vemos que nos dan la masa del cloruro de sodio. Pero no queremos gramos, queremos la cantidad de sustancia, es decir, los moles de cloruro de sodio que tenemos. Habrá que pasar de gramos a moles. Para poder hacer esto necesitamos primero hallar la masa molar del cloruro de sodio. Para ello habrá que hallar primero la masa molecular, bueno, en este caso sería masa de la unidad fórmula porque esto no es una molécula, pero bueno. Las dos se calculan de la misma manera, tenemos que sumar las masas atómicas. Entonces, esta masa final nos va a dar en UMAS, pero luego simplemente para hallar la masa molar podemos cambiarle la unidad a gramos mol, porque el valor numérico de la masa molecular y de la masa molar es el mismo, solo cambia la unidad. Entonces, la masa atómica del sodio es 23 y la del cloro 35,5. Esto nos da 58,5 UMAS, pero queremos la masa molar, así que vamos a ponerlo en gramos mol. Vale, esta masa molar nos está diciendo que 1 mol de cloruro de sodio tiene una masa de 58,5 gramos. Entonces esto nos va a servir para establecer una proporción o un factor de conversión. En este caso vamos a hacerlo con factores de conversión. Queremos pasar 5 gramos de cloruro de sodio a moles y sabemos que 1 mol de cloruro de sodio tiene una masa de 58,5 gramos. Calculamos esto y nos da 0,085 moles. Bien, pues entonces ya sabemos cuál es la cantidad de soluto, 0,085 moles.
Ahora simplemente habrá que hallar este cociente, que da 0,85 moles partido por litro, o lo que es lo mismo, 0,85 molar. Vale, aquí lo vemos. Y pasamos al segundo ejercicio. Partimos de 1 litro de disolución, del 40% en peso, y 1,2 gramos por mililitro de densidad. Calcular las cantidades de agua y soluto. En este caso vemos que no tenemos que utilizar para nada la fórmula de la molaridad, porque tenemos otro tipo de concentración, que es la concentración en peso. La concentración en peso, vamos a expresarla así, concentración masa-masa, tiene la siguiente fórmula. Masa de soluto partido de masa de la disolución y por 100. Entonces, nos piden calcular las cantidades de agua y de soluto. A partir de esta fórmula vamos a poder hallar la cantidad de soluto. Y bueno, para poder hacerlo necesitamos primero hallar la masa de la disolución. Vemos que en cuanto a la disolución nos dan, aparte del dato de su concentración en peso, también nos dan otros dos datos, que es el volumen de disolución y su densidad. Si tenemos la densidad de la disolución y el volumen de la disolución, podemos hallar la masa de la disolución, que es precisamente lo que necesitamos. Densidad es igual a masa partido de volumen, masa es igual a densidad por volumen y calculamos la masa de la disolución. La densidad es 1,2 gramos partido de mililitro y el volumen es 1 litro, pero tenemos que pasarlo a mililitros para que cuadren las unidades. Así nos da 1200 gramos. Esta es la masa de la disolución. Pues este dato habrá que ponerlo en la fórmula. Entonces vamos a sustituir los datos que ya tenemos en esta fórmula y calculamos la masa de soluto. Bueno, en cuanto a las unidades, es importante ver que realmente las unidades en las que estén la masa del soluto y la masa de la disolución dan igual. Puede estar en gramos, kilogramos, lo que sea. Lo importante es que tienen que estar en las mismas unidades. Entonces, en este caso, si vamos a poner la masa de la disolución en gramos, vemos que la masa del soluto nos va a dar en gramos también. Vale, pues vamos a resolver esto. La concentración en peso es del 40%. Pues 40 es igual a la masa del soluto, que es nuestra incógnita, partido de la masa de la disolución, 1200, y por 100. Vale, entonces despejamos la masa del soluto, que nos da 12 por 40, 480 gramos. Esta es una manera de hallar la masa del soluto, pero también lo podemos hacer de otra forma, sin utilizar la fórmula de la concentración en peso. Pues bien, sí que vamos a necesitar hallar la masa de la disolución. Eso ya lo hemos hecho con la densidad, con el dato de la densidad y el volumen, claro. Pero ahora, partimos de 1200 gramos de disolución. Vamos a analizar qué significa que tengamos una concentración del 40% en peso. Pues esto realmente nos está diciendo que por cada 100 gramos de disolución vamos a tener 40 gramos de soluto. Así que este va a ser nuestro factor de conversión. Por cada 100 gramos de disolución habrá 40 gramos de soluto. Calculamos y vemos que llegamos a la misma cuenta. Entonces nos da 480 gramos de soluto. Vale, pues una vez que hemos hallado la masa del soluto, podemos hallar la masa del disolvente. Masa del disolvente será la masa de la disolución, que son 1200 gramos, menos la masa del soluto, que son 480. Y esto nos da 720 gramos. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al siguiente ejercicio. Disolvemos 5 gramos de cloruro de calcio en agua hasta un volumen de 100 mililitros. Calcular la molaridad. Vale, aquí ya volvemos a los problemas de concentración molar. Entonces vamos a escribir nuestra fórmula. La molaridad es igual a la cantidad de soluto en moles partido del volumen de la disolución en litros. Tenemos que calcular la molaridad, así que necesitamos estos dos datos.
El volumen de la disolución ya lo tenemos, lo que pasa es que está en mililitros, habrá que pasarlo a litros. 0,1 litros. Y ahora, la cantidad de soluto. Tenemos la masa del soluto. Nos dicen que se añaden 5 gramos de cloruro de calcio. Pero no queremos la masa del cloruro de calcio, sino que queremos los moles. Entonces, para poder hallar los moles del soluto, necesitamos hallar la masa molar del cloruro de calcio. Bien, la masa atómica del calcio es 40,8 y la del cloro, pues en este caso vamos a tomar 35,45. Y esto nos da 111,7, serían UMAS, pero vamos a ponerlo ya como masa molar. Entonces hay que cambiar la unidad. 111,7 gramos mol. Vale, ahora que tenemos la masa molar, podemos pasar estos 5 gramos de cloruro de calcio a moles, sabiendo que un mol de cloruro de calcio tiene una masa de 111,7 gramos. Pues realizamos esta operación y nos da 0,045 moles de cloruro de calcio. Pues ahora sí, con estos datos podemos calcular la concentración molar. 0,045 entre 0,1 nos da 0,45 molar. Esta es la solución. Y pasamos al cuarto ejercicio. Calcular la molaridad de una disolución preparada a partir de 3 moles de hidróxido de sodio en un volumen final de 4 litros. Esta es la fórmula de la molaridad. Y vemos que en este caso ya tenemos todos los datos para calcular la molaridad, pero es que además están en las unidades que queremos, porque el soluto de esta disolución es el hidróxido de sodio, y ya nos dicen que se añaden 3 moles de hidróxido de sodio. Además, el volumen final de la disolución es de 4 litros. El volumen de la disolución tiene que estar en litros, como vemos aquí. Entonces, directamente sustituimos los datos en la fórmula. Cantidad de soluto, 3 moles. Volumen de la disolución, 4 litros. Esto da 0,75 molar. Aquí está. Y quinto ejercicio. ¿Cuántos moles de sulfato de calcio contienen 2 litros de una disolución de 1,5 por 10 elevado a menos 3 molar de sulfato de calcio? Volvemos a escribir nuestra fórmula de la molaridad y vemos que en este caso lo que queremos calcular es la cantidad de soluto, porque son los moles de soluto, sulfato de calcio. Y nos dan como datos la molaridad, que ya está en molar, y el volumen de la disolución, que ya está en litros. Entonces simplemente sustituimos en esta fórmula los datos que nos dan. La concentración molar es de 1,5 por 10 elevado a menos 3 molar. La cantidad de soluto es la incógnita y el volumen de la disolución son 2 litros. Entonces, la cantidad de soluto va a ser 3 por 10 elevado a menos 3 moles de sulfato de calcio, podemos poner.